Muy buenos días, muchísimas bendiciones. Quien les habla, Noemí Maizo. Es una bendición poder estar con ustedes después de tanto tiempo. Estuvimos pues en todo el mes de septiembre concentrados en lo que el Señor marcó, en la estrategia que el Señor marcó, la dinámica que el Señor marcó. Y pues bueno, estuvimos allí como Ministerio Redil concentrados en ello, pero me alegra que pudiéramos regresar en nuestro espacio diario del Salmista. Muy buenos días para todos. Les pido por favor que compartan esta transmisión. Va a ser una transmisión bastante importante para este tiempo. Y bueno, le doy gracias al Señor por poder nuevamente estar con ustedes a través del espacio del Diario del Salmista. Saludos a todos los que se están conectando en esta preciosa mañana. Estoy contenta de poder estar aquí. Y quiero dar un poquito de oportunidad a que se puedan conectar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la estrategia espiritual. Ya les voy a decir varias cosas al respecto. Así que, por favor, comparte esta transmisión. Desde el Ministerio Redil estamos felices, estamos contentos con esta nueva etapa, este nuevo tiempo profético que el Señor ha aperturado desde el 28 de septiembre, que ha iniciado desde el 28 de septiembre. Y pues bueno, el Señor no nos ha dejado sin la porción que nos toca a cada uno de nosotros. Esa porción de vida, esa porción que nos trae dirección. Cada día yo busco mi porción. Padre, háblame, ministra mi vida. Y es lindo poder tener una relación con nuestro Padre Celestial y ver cómo el Señor en este tiempo está hablando con mucha mayor fuerza, claridad. Hay ríos de revelación fluyendo. Así que saludos y buenos días a Delfina, a Rosa, a Galvan, a Mariela, a Carolina, Fátima, Yesenia. Bendiciones grandes para cada una de sus vidas y que nuestro Padre Celestial pues los inunde de bendición y de vida. Así que estoy esperando que se puedan conectar algunos más de ustedes. Quiero hablar en esta mañana de algo importante, como ya ustedes ven en el título, el estratega espiritual. Así que te pido por favor que me ayudes a compartir esta palabra de esta preciosa mañana. Bendiciones, Rosa, José, Gladys, María Elena, mi amor, bendiciones para ti. Bendiciones grandes, mi vida, un abrazo. Mariela Moreno, bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes. Voy a compartir esta transmisión. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Entregamos este tiempo delante de ti. Que sean tus palabras, que sea lo que ha salido de tu boca, Señor, lo que nos alimente en esta mañana. Lo que no es tuyo sea quitado y lo que es tuyo sea vivificado y establecido. Disponemos nuestro corazón y nuestras vidas con un corazón enseñable delante de ti para recibir la palabra, la instrucción, el entendimiento al que tú nos deseas llevar en esta preciosa mañana. En el nombre poderoso de Yeshua, toda la gloria y toda la alabanza es para ti. Bueno, voy a poner una plataforma rapidito, sencilla. Muchos de ustedes ya cursaron Ruta 21. Ruta 21 es un programa que tenemos en la red de intercesores latinoamericanos de 12 meses, 12 entrenamientos que duran 21 días cada entrenamiento. Y desde el año pasado, a partir del mes de noviembre, iniciamos nuestra Ruta 21. 12 entrenamientos poderosísimos que nos llevaron a poner un fundamento, a derribar todo fundamento que no era el fundamento del Señor, a conducirnos a la verdad, al entendimiento. Y fue una temporada preciosa. Nosotros tenemos desde nuestra página web www.global.org, allí está ese entrenamiento para niños, para jóvenes, para adultos, totalmente disponible. Pero el Señor ha marcado lo que sigue. Y lo que sigue tiene que ver con las instrucciones y las estrategias, es decir, la edificación sobre ese fundamento. Tiene que ver directamente con la acción. Tiene que ver con nosotros poder ejecutar las estrategias que el Señor nos ha dado. Y es por ello
que en esta mañana, a través del diario, quiero hablar algunas cosas sobre el estratega espiritual. Porque es el próximo entrenamiento que como red de intercesores vamos a estar dictando, y quiero que estemos en contexto toda esta semana, desde la dinámica de la intercesión profética, el programa Despierta. Hemos estado trabajando, dando anuncios de este nuevo entrenamiento del Ministerio Redil y marcando algunas instrucciones básicas importantes. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar entrenamiento para convertirnos en estrategas espirituales, para que podamos desarrollar no solamente las características de un estratega, sino que también el carácter de un estratega. Y desde la Red de Intercesores Latinoamericanos ya tenemos disponible en nuestra plataforma este precioso entrenamiento Activando a los Estrategas Espirituales. Puedes ir a la www.redglobal.org, en la pestaña que dice entrenamientos, allí te vas a encontrar el entrenamiento. De hecho, cuando tú abres la web, te vas a encontrar una ventana emergente donde te lleva directamente al entrenamiento Activando a los Estrategas Espirituales. Así que esto es importante decirlo. Para Venezuela y para Argentina, este entrenamiento está completamente gratuito a través de cupones que solamente pueden aplicar estando dentro del territorio argentino o dentro del territorio venezolano. Así que no hay excusa. Si necesitas, si no tienes la ofrenda que se solicita, puedes escribirnos a escuelaredil@gmail.com para solicitar una beca, pero no hay excusa para que puedas participar de este entrenamiento que inicia a partir del mes de noviembre. Tienes todo este tiempo para poder inscribirte, para poder arreglar tus cosas y poder comenzar a escuchar esta palabra. Es un entrenamiento que dura 6 semanas y que va a ser poderoso, que va a ser glorioso. Así que bueno, te pido por favor que compartas esta transmisión. Yo lo voy a hacer ahora mismo. Quería darle estas informaciones primero. Yo lo voy a hacer ahora mismo. Compartir esta transmisión. Y entonces iniciamos. Iniciamos con nuestro programa de esta mañana, así que por favor en este momento vamos a hacerlo rapidito para que podamos iniciar este programa en esta mañana y que el Señor nos pueda instruir y dar la palabra precisa que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Así que denme un minutico, por favor. Me alegra que estén conectados. No se imaginan lo contenta que estoy de poder estar aquí con ustedes, de poder recibir esta poderosa palabra. Ok. Vamos a empezar, inicia en noviembre, creo que va a ser la primera semana de noviembre. Sí, José, se llama Ruta 21. Escúchenme, vamos aquí entonces. Primero, cuando nosotros hablamos de quién es un estratega espiritual, debemos entender lo que esto significa. Porque a veces cuando hablamos de estratega espiritual, nos imaginamos la guerra espiritual. Y como ya muchos de ustedes saben, la guerra fue ganada por Yeshua. Nosotros lo que tenemos son batallas espirituales para que la voluntad del Señor pueda ser manifestada en nuestras vidas y establecida a través de nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de una estratega espiritual, ¿a qué nos estamos refiriendo? Quiero leer algo que me llamó muchísimo la atención con respecto a lo que un estratega espiritual significa. Un estratega, miren esto, un estratega es alguien que sabe implementar una estrategia de manera correcta, una o varias estrategias de manera correcta. Es decir, es una persona que sabe tomar decisiones estratégicas. El estratega activa una metodología, una disciplina y su capacidad de respuesta, de trabajo, para poder alcanzar los objetivos que han sido planteados. Ahora, miren esto. Vamos a ir construyendo algunas cosas.
Porque para poder tener entendimiento hacia dónde nos está llevando el Señor, tenemos que poner un fundamento. Y es lo que el Señor ha puesto en mi espíritu en traer en esta mañana. Una estrategia es aquello que permite ejecutar acciones específicas. Son acciones específicas que permiten ejecutar la instrucción para lograr el objetivo. Son acciones, la estrategia o las estrategias son acciones específicas que permiten llegar al propósito que ha sido establecido. Entonces, cuando hablamos de una estrategia espiritual, es alguien que sabe moverse. Hijo, abre la puerta. Habla con tu papá, bebé. No sé. Dile a papá. Disculpe, hace que el niño tiene que también su mamá, como muchos de ustedes. Entonces, un estratega espiritual es alguien que sabe tomar decisiones estratégicas y accionar de una manera correcta para poder cumplir los objetivos que han sido establecidos y que han sido trazados. Entonces, un estratega espiritual sabe cómo ejecutar la estrategia, sabe cómo establecerla, sabe cómo llegar al fin último de lo que le ha sido entregado y de lo que ha sido establecido. Y a la luz de las escrituras, nosotros podemos ver muchísimos estrategas que pudieron alcanzar los propósitos del Señor porque se movieron de acuerdo a lo que había sido trazado y establecido por el Padre Celestial. Así que un estratega se sabe mover, un estratega sabe tomar decisiones, un estratega no solamente sabe qué debe hacer, sino que lo ejecuta. Entonces, no podemos limitar a un estratega espiritual a alguien que pelea en el mundo espiritual. Un estratega espiritual se maneja en todos los campos y sabe cómo hacerlo. ¿Qué va a hacer el Señor en este tiempo? El Señor nos va a entrenar como estrategas. El Señor va a desarrollar en nuestras vidas ese carácter del estratega para que podamos ser precisos, para que podamos ser certeros, para que podamos caminar de acuerdo a la voluntad del Señor y manifestando esa voluntad del Señor en medio de la tierra. Nuestro Padre Celestial en este tiempo nos va a entrenar para ello. Y es por eso que desde la Red de Intercesores Latinoamericanos estamos estableciendo este tiempo de entrenamiento para los estrategas espirituales. Y a la luz de las escrituras nos encontramos estrategas como José, nos encontramos estrategas como Josué, nos encontramos estrategas como Gedeón, nos encontramos estrategas como Nehemías, nos encontramos estrategas como Daniel. Fueron estrategas espirituales que fueron establecidos en su momento para que los propósitos del Padre Celestial fueran ejecutados. Así que vamos aquí, importante. Yo creo que esta mañana el Señor nos va a poner en un contexto bastante importante. Entonces, un estratega es aquel que ejecuta con sabiduría la estrategia. La estrategia es importante porque proporciona la dirección, la guía y nos revela el camino a seguir para poder llegar al objetivo planteado, para poder cumplir el propósito del Padre. Un estratega, entonces, no solamente sabe qué debe hacer, sino sabe también lo que no debe hacer. Porque un estratega analiza el camino a seguir, cuáles son los pasos que debe dar para poder llegar a donde el Señor dice que debe llegar y cuáles son aquellas cosas que no debe ejecutar para poder alcanzar aún los objetivos. Y a veces prestamos atención nada más a lo que debemos hacer y no prestamos atención a lo que no debemos hacer. Así que entonces, cuando hablamos de la estrategia, en este sentido, nos indica el camino que debemos seguir. Y aquí debemos prestar atención porque el Señor no solamente nos habla del qué. Muchas personas conocen diseño, saben lo que Dios quiere y a veces ejecutando o
u obedeciendo lo que el Señor desea, nos equivocamos y decimos, bueno, Señor, pero si yo estoy, disculpe, obedeciendo tu voluntad, ¿por qué me salió mal? Si yo estoy haciendo exactamente lo que tú quieres, estoy persiguiendo el objetivo que tú deseas. Pues esto es sencillo, porque a veces sabemos el qué, pero no sabemos el cómo, ni el cuándo, ni en dónde, ni el por qué, ni el para qué. Cuando nosotros sabemos solamente el qué, podemos errar en el blanco. Nosotros, a la luz de las Escrituras, vemos cómo el Señor no solamente establecía el cómo, sino también el qué, el cuándo, el dónde, el para qué, con qué, por qué. Y como estrategas espirituales, nosotros debemos apuntar a poder darle respuesta a estas preguntas bajo la dirección del Espíritu. Yo he conocido muchos ministerios, muchos ministros del Señor, que lamentablemente no han alcanzado los objetivos que el Padre les ha mostrado y se han frustrado en la carrera ministerial y se han acongojado por no ver la manifestación de esa palabra profética que alguna vez recibieron. Y el asunto no es que el profeta se haya equivocado o que Dios mucho menos haya mentido. El asunto es que en el proceso de ejecución no fuimos estratégicos. Y entramos en alianzas incorrectas, aplicamos estrategias incorrectas, caminamos sin entendimiento de lo que teníamos que hacer y cómo hacerlo, y esto nos llevó efectivamente al fracaso. Dios, en este tiempo de 3 años que han iniciado a partir del 28, nos va a llevar en un entrenamiento exhaustivo para desarrollar en nosotros el carácter del estratega, las características del estratega y la ejecución del estratega. Y nosotros en estos 3 años podamos ser pulidos para poder caminar en medio del valle de sombra y de muerte siendo estratégicos, tomando las decisiones correctas, ejecutando las acciones correctas. Por ejemplo, miren, hay personas que aman al Señor, porque es que el Señor no está reclamando eso, no está indicando eso, que no le amamos o que no le queremos obedecer. El asunto es que a veces somos impulsivos, apresurados y no nos sentamos a evaluar. Las Escrituras dicen, ¿quién de aquel que se sienta a hacer un edificio, primero no se sienta y calcula para que no quede avergonzado y pueda terminar lo que ha empezado? Muchos hijos del Señor reciben una palabra y son impulsivos para ejecutar esta palabra. Y esta impulsividad nos hace cometer torpezas y levantar tormentas innecesarias. Y estas torpezas y estas tormentas llevan a abrir la puerta a problemas. Entonces a veces creemos que es el enemigo que nos está atacando porque estamos obedeciendo al Señor. Y a veces no es el enemigo el que nos está atacando, hermano. Es nuestra imprudencia. Es nuestra manera de hacer las cosas. Yo esto lo he aprendido durante todos estos años de mi vida. No, tú te has equivocado bastante. Muchas veces fui impulsiva o muchas veces no ejecuté cuando debía ejecutar, porque ahora nos encontramos con el otro lado, personas que en vez de avanzar en lo que Dios les ha dicho, están esperando no sé qué. Ya el Señor les ha dado las primeras estrategias. Porque un error que a veces cometemos es que queremos que el Señor nos revele absolutamente todo antes de iniciar. Escúchame, la revelación es progresiva. Y el Señor te va a ir revelando ciertas cosas según la necesidad de ejecución. Según la necesidad de ejecución y el movimiento que se desea generar,
el Señor va a ir revelando lo que debemos conocer y lo que debemos hacer. A mí me han preguntado muchísimo, profeta, el Señor me dijo esto y esto, pero no sé por dónde empezar. Y le digo, acabas de recibir tu respuesta, tú tienes la respuesta, comienza por lo que ya sabes que debes hacer. Comienza por lo que ya tienes respuesta. Y todo preséntalo obviamente delante del Señor y evalúalo delante del Señor para que puedas ser certero en lo que el Señor va a poner en tus manos. O ya ha puesto en tus manos. Entonces, miren esto importantísimo, y esto es esto de introducción de lo que va a ser este entrenamiento. Esto. Miren esto importante. Hay varias características de un estratega espiritual. Y voy a hablar de algunas características de un estratega espiritual porque es lo que el Señor va a desarrollar en nuestras vidas en estos 3 años. Nos va a entrenar para la ejecución. Un estratega espiritual es alguien que busca lograr el propósito, pero también preservar el diseño para alcanzar los objetivos. No solamente, miren esto tan importante, porque un estratega espiritual no solamente busca que el propósito sea alcanzado, sino que busca que el diseño sea preservado en el caminar para el alcance de ese propósito, y es lo que a veces no le prestamos atención. Entonces, el asunto no es solo que logres el propósito del Señor, sino que el diseño que tiene que ver con el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, con quién, para qué y por qué, sea preservado durante la ejecución para lograr los objetivos del Señor. Entonces, hay personas que activan la estrategia espiritual para poder alcanzar los propósitos del Señor, pero no cuidan los detalles y se alían con quien no deben aliarse y emprenden acciones que no deben emprender y utilizan los recursos de una manera incorrecta, y ya vamos a hablar de eso, y terminan creando un problema de algo que debió haber sido una solución. Y lo que les decía hace un momento, entonces dicen el Señor, el enemigo me está atacando, se ha levantado una tormenta, ese es el enemigo que no quiere que yo logre el propósito. ¿Estás seguro de eso? ¿O es la falta de sabiduría? ¿O es la falta de sabiduría? Dice la palabra del Señor que el que esté falto de sabiduría, pídalo a Dios, quien la da de manera abundante y sin reproche. Entonces vamos a ver algunas características importantes de un estratega espiritual y entendamos entonces, el estratega espiritual no solamente busca lograr el propósito, sino preservar el diseño, lo que le ha sido entregado para el alcance del propósito. Porque el estratega sabe que si no preserva lo que ha sido puesto en sus manos, puede perder el alcance del propósito. Por ejemplo, hay personas que Dios ha puesto en tus manos. El Señor insiste aquí. Hay recursos que Dios ha puesto en tus manos. Hay ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Hay sueños que Dios ha puesto en tus manos. Y si nosotros no cuidamos estos recursos, estas personas, si no nos convertimos en mayordomo fiel de lo que nos ha sido entregado, ese propósito que debemos alcanzar puede sufrir retraso, detenimiento o no lo podemos lograr. Y un estratega no solamente mira el propósito, sino cuida el proceso para alcanzar ese propósito. Mira, toda construcción, todo edificio que nosotros vamos a hacer o que se van a construir, tiene unas especificaciones dadas por el Señor. ¿Sí? O hablando a nivel natural. El arquitecto construye y da unas especificaciones. Si nosotros no seguimos las especificaciones de ese arquitecto, aún construyendo la casa o el edificio, nos podemos equivocar. Porque hay medidas establecidas. Y Dios es un Dios de diseño. Lo dice Ezequiel 43, 10 y 11.
Dios es un Dios de diseño. Dios no es un Dios improvisado. Eso es falso. Que uno haya sido sorprendido por algo que hizo el Señor es una cosa, pero otra cosa es que Él no lo haya planificado. Dios es un Dios planificado. Dios es un Dios de diseño. Dios no improvisa. Dios no reacciona. No es impulsivo, ¿no? Bueno, pasó esto, ahora voy a tener que hacer esto. No, 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 no. Él es omnisapiente, Él sabe el futuro. Y Él ya tiene el plan realizado para aplicar su agenda en ese futuro. Dios no es un Dios reaccionario ante las circunstancias. Dios es un Dios estratégico. Él es un estratega. Y ese carácter estratégico reposa sobre los hijos, porque nosotros llevamos su ADN. Reposa sobre ti, reposa sobre mí, porque nosotros llevamos el ADN de vida. Dios es un Dios estratégico. Ok. Entonces, si nosotros no seguimos las especificaciones de lo que nos ha sido o lo que nos va siendo entregado, a medida que vamos avanzando, nosotros vamos a errar el blanco aún cumpliendo la voluntad del Señor. Ahora, un estratega espiritual. Vamos a ver algunas cosas que son importantes sobre el estratega. Miren esto. Un estratega espiritual un minuto aquí, que tengo algunas cositas anotadas, pero lo tengo todavía en borrador. Un estratega espiritual es planificado y anticipado. Es decir, que un estratega no es alguien que camina a ciegas. No, el espíritu mostrará, hermano, dale, dale, dale. Hay personas que son presuntuosas en esto y por eso cometen errores. No porque Dios quería que se cometieran esos errores, sino porque fuimos impulsivos y no pesamos ni juzgamos las cosas anticipadamente. Así que un estratega es planificado y es anticipado. Él ve los posibles escenarios que se puedan presentar en el camino que debe recorrer y que debe caminar. Y no estamos hablando de andar en temor y de limitarnos por los posibles escenarios, porque un estratega espiritual no se limita. Un estratega espiritual sabe quién es, sabe lo que tiene y sabe lo que puede hacer. Pero no se deja sorprender. Es anticipado y es planificado. Es decir, que no solamente planifica lo que debe hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién, sino que también se anticipa lo que pueda suceder para poder enfrentarlo. Mire, yo he aprendido a la luz de las Escrituras que la palabra del Señor, más que correctiva, es una palabra preventiva. El Señor, muchas de las instrucciones que da en las Escrituras, nos vuelve anticipado ante las circunstancias. Por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa. ¿Esto es algo correctivo? Esto va más allá, esto es algo preventivo. Y esa es la anticipación del estratega. Si el Señor te está diciendo, mujer, no te vuelvas una gotera continua, te está diciendo, si tú te vuelves una gotera continua, tú vas a desestabilizar el matrimonio y en el peor de los casos a disolverlo. Ay, que yo no sé por qué pasó este divorcio. No, hay unas causas. Sembramos muchas cosas para eso, te lo digo yo por experiencia. Yo nunca me llegué a divorciar, pero casi. Mi hogar se destruyó. Y decir que todo fue culpa de mi esposo sería la mayor irresponsabilidad. Gracias al Padre, el Señor en su infinito amor nos restauró.
Pero escúchame bien, la palabra del Señor es anticipada. La palabra del Señor es preventiva. La palabra del Señor es planificada. Un estratega espiritual es preventivo. Un estratega espiritual es anticipado. Un estratega espiritual no mira lo que tiene adelante, sino mira más allá. Porque un estratega espiritual tiene visión de águila. Si realmente nosotros leemos las escrituras y nos adentramos a las escrituras, hay muchas cosas, problemas y situaciones que no debimos haber vivido, que no vamos a vivir si nosotros realmente nos metemos y leemos las instrucciones que es nuestro manual de vida, las escrituras. No murmuréis. Y cuando las escrituras te dice no murmuréis, es no murmures. Y si nosotros lo hacemos contra nuestras autoridades y levantamos una tormenta, entonces no te quejes por lo que sucede. No fue el diablo, fue tu imprecisión. Un estratega espiritual es anticipado. No se deja agarrar. No se deja sorprender. Plantea los posibles escenarios. Porque un estratega espiritual, aparte de ser anticipado y un planificador profético, es decir, planifica en base al diseño de Dios, no en base a lo que quiere, a lo que desea, cómo lo ve o cómo cree que debería ser, sino que un planificador profético planifica en base a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios ha puesto en su vida. Se anticipa y planifica porque un estratega espiritual tiene el pensamiento de Dios. Piensa como Dios piensa. Y para tú pensar como Dios piensa, tienes que ver como Dios ve, escuchar como Él escucha. Es decir, tener la perspectiva de Dios. Y esta es la segunda característica de un estratega espiritual. No solamente se anticipa y planifica, sino que número 2, tiene la perspectiva de las situaciones, buenas o conflictivas, de Dios. Mucha gente dice, ¿cómo yo tengo para tener la perspectiva? ¿Cómo yo hago, profeta, para tener la perspectiva de Dios? Leyendo la palabra. La palabra es la perspectiva de Dios. No es nada más pidiéndole a Dios que te dé su perspectiva, sino es leyendo la escritura para ver cómo Él piensa. Las escrituras nos revelan la forma en que Dios piensa. Las escrituras nos hablan de la forma en que Él piensa, nos dan la perspectiva, nos ayuda a mirar las cosas desde el lente divino. Nos ayuda a escuchar las cosas desde el lente divino. Entonces, un estratega espiritual tiene la perspectiva de Dios ante las circunstancias favorables o desfavorables que están delante de ti. ¿Por qué digo favorables o desfavorables? Porque en este caso pensamos que solamente es tener la perspectiva de Dios ante la crisis, pero resulta que hay que tener también la perspectiva de Dios ante la oportunidad. Porque hay cosas que no consideramos oportunidad de Dios porque no tiene las características que nosotros esperamos de esa oportunidad. Y la dejamos pasar. Y un estratega no solamente tiene que tener la perspectiva de Dios para hacer de la crisis una oportunidad, sino tiene que tener la perspectiva de Dios para aprovechar la oportunidad que Dios pone delante de él. Porque a veces no lo vemos, porque nos dejamos guiar por las apariencias. Así que la tercera característica de un estratega espiritual es que discierne, tiene discernimiento.
para ver más allá de lo que es evidente, para reconocer si es bueno o es malo. Porque a veces ante nuestros estándares humanos categorizamos si algo es bueno o algo es malo porque tenemos una perspectiva, punto 2, humana. Pero cuando nosotros tenemos la perspectiva del Señor, punto 3, desarrollamos discernimiento y llamamos a lo bueno bueno y a lo malo malo. Y aunque algo se presente como una oportunidad, sabemos que es una puerta abierta para los problemas. Y aunque algo se presente como una crisis, sabemos que es la puerta abierta para la oportunidad. Y aquí vamos a ver algo importante. Fíjense. Josué y Caleb se salieron de la regla. 2 espías fueron enviados. Los 10 espías dijeron que era imposible tomar la tierra porque estaba llena de gigantes. Ellos vieron una puerta abierta para una crisis. Pero Josué y Caleb vieron una puerta abierta para una oportunidad. Y miren esto importante porque esto les va a llevar a un entendimiento espiritual mucho más profundo. Préstenme atención. Josué y Caleb no fueron impulsivos. Josué no fue emocionalista. Josué fue entendido, fue un estratega, vio la perspectiva divina. ¿Por qué? ¿Por qué él pudo ver la perspectiva divina? Porque había una palabra profética que le había sido entregada. Entonces, las puertas que están delante de nosotros deben ser discernidas pasándola por el filtro de las escrituras y de la palabra profética que nos ha sido entregada. Por eso es que nosotros debemos hacer permanente revisión de esa palabra profética que hemos recibido. Fíjense que no fue Josué el que recibió la palabra profética directamente de la tierra que fluye leche y miel. Fue la generación de Moisés. Pero Dios le dijo, haz recordatorio. Porque si ya Dios había dado sentencia y había dicho que esa tierra iba a ser entregada, Dios no sabía que esa tierra iba a estar llena de gigantes. Entonces, ¿para qué Dios me mandó a tomar una tierra que iba a estar llena de gigantes? Dios sabía que esa tierra iba a estar llena de gigantes y él sabía lo que iban a enfrentar. Pero igualmente les dijo, yo les he entregado esa tierra. Si un estratega espiritual se mantiene recordando el objetivo y entiende la palabra profética que le ha sido entregada y no la suelta, y en ella camina. Entonces, no es que Josué fue emocionalista, ni fue impulsivo, ni tampoco Caleb, sino que ellos sabían que había una palabra profética que había sido entregada y que si Dios lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, hecho está. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Y qué hizo el Señor? Entregó ¿qué? La estrategia. Así que número 5, perdón. Un estratega espiritual conoce la estrategia. Porque fíjense, Josué pudo haber dicho muchas cosas. Josué pudo haber dicho, mira, vamos a prepararnos para la guerra, vamos a rodearlos de la parte de atrás, le vamos a gritar desde abajo para que salten los muros y nos enfrentamos a ellos. Cualquier cosa pudo haber hecho Josué, que les pudo haber conducido a la muerte. Y aunque estaban obedeciendo al Señor en tomar la tierra, como no utilizarían en tal caso la estrategia que Dios había establecido, iban a morir. Pero miren esto, y ahí donde voy, escúcheme porque esta es la sexta, escúcheme. A Josué le fue revelada una estrategia musical, rítmica, que parecía tonta y estúpida a los ojos humanos. Yo me imagino que los gigantes se estaban burlando de ellos, estos pequeños ahí plebeyos.
Pero Josué no solamente sabía el qué, sino el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué y el por qué. Y estuvieron dando vueltas 7 días consecutivos. Y al último día habían instrucciones específicas. Si Josué no se hubiese apegado a las instrucciones, la victoria no hubiese sido de ellos. ¿Sí? Entonces, miren esto importante. Un estratega espiritual, miren lo que les voy a decir, porque esto es poderoso. Número 6. Un estratega espiritual sabe aplicar la victoria sobre los enemigos sin tener que combatir con ellos. ¿Cómo? ¿What? Sí. Porque Yeshua ganó la guerra por nosotros. Y un estratega espiritual es capaz de lograr los objetivos del Señor sin tener que entrar en una lucha cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Porque no va a las consecuencias del problema, sino que va a la raíz y lo desarraiga. Se mueve en una esfera mayor que la esfera de sus enemigos. Y les voy a poner un ejemplo práctico. Una persona que tiene problemas financieros y anda proclamando que no está mal, la proclama es de Dios. Y proclama y reprende. Y reprendo todo espíritu de pobreza, y reprendo todo espíritu de escasez, y reprendo no sé qué cuánto. Está peleando en la esfera de sus enemigos. Porque si está allí la pobreza, la escasez y la miseria, debe haber un derecho legal y una raíz por la cual ese problema entró. El estratega espiritual no busca vencer lo evidente, sino desarraigar lo que no es notorio y que le está dando vida a lo evidente. Por eso es que un estratega no entra en una lucha cuerpo a cuerpo contra sus enemigos, sino que conoce la raíz del problema y la desarraiga, para que este enemigo no solamente sea destruido, sino que no vuelva. Porque en Yeshua somos más que vencedores. Entonces, por ejemplo, esta palabra, esta situación, no debes irte a lo evidente. Un estratega no se va a lo que es evidente, a lo que es simple, a lo que está en la apariencia, a lo que es notorio. Él se va a la raíz. Josué y Caleb y todo el pueblo de Israel guiado por Josué no se fueron a lo evidente. Lo evidente era tener una lucha cuerpo a cuerpo con esos gigantes. Iban a morir porque eran mucho más grandes y mucho más fuertes que ellos. ¿Qué hicieron ellos? Recibieron estrategia de parte del Señor y no se pusieron a eliminar a los gigantes, sino a los muros que sostenían a estos gigantes, a la raíz. Entonces no solamente fueron destruidos los gigantes, sino los muros que separaban a la nación de Israel de tomar la tierra que les había sido profetizada. Un estratega espiritual entonces no se mueve en la esfera de su enemigo,
se mueve en una dimensión más alta. Y en vez de estar peleando contra la miseria, contra la escasez, la desarraiga, siguiendo los principios bíblicos, escriturales, que están establecidos en las escrituras. Por eso es con una estratega espiritual, número 7, conoce las leyes y los principios que sustentan el reino del Señor y se mueve en ellos. Vuelvo al punto número 6. Un estratega nunca tú lo vas a ver en la dimensión de su enemigo. Porque Dios nos dio una posición más alta. Eso no es estratégico. Dios nos dio Efesios 2:6. Estamos sentados en lugares celestiales con Yeshua. Y todo lo que está debajo de los pies de Yeshua está debajo de mis pies. Dios no te está hablando de una posición para, ay, qué linda posición, estoy al lado del Señor. Dios te está dando una posición, te está hablando de una posición de poder, de autoridad. Entonces, un estratega nunca se va a salir de su posición para entrar en una lucha que lo va a llevar a derrota. Porque cuando tú peleas en la esfera del enemigo, y es lo que el sistema religioso nos ha enseñado, a pelear dentro de la esfera donde se mueve el enemigo, con sus propias, donde están sus propias armas y su manera de actuar. Si tú te bajas de esa posición, vas a fluctuar. Pero Dios no nos ha mandado a emprender eso. Dios nos ha dicho, quiero que te muevas como un estratega. Y que en vez de pelear lanzando puños al aire contra una atmósfera de tinieblas, la desmanteles. Que lo que le esté dando vida a esa enfermedad, que lo que le esté dando vida a ese divorcio, que lo que le esté dando vida a esa rebelión en tus hijos, que lo que le esté dando vida a ese ministerio que está a punto de colapsar, se disipe. Porque un estratega conoce la raíz del problema. Miren esto. Un estratega espiritual tiene la capacidad de tomar ciudades sin derramar sangre. Sin derramar sangre. ¿Qué significa esto? Sin tener que pelear en la dimensión del enemigo. Porque desarrolla habilidades para resolver la circunstancia desde la raíz del conflicto. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso. Eso lo hace un estratega. Eso lo hace un estratega espiritual. Seguimos. Entonces, repetimos rápidamente. Un estratega, no me va a dar tiempo de hablar de todas las características. Tengo muchas aquí. No me va a dar tiempo. Voy a por lo menos hablarle de unas 2 más. Un estratega espiritual se anticipa y planifica. No nos olvidemos de eso. Se anticipa y planifica. Un estratega espiritual camina bajo la perspectiva divina. Miren. Un estratega espiritual se mueve en la dimensión del espíritu. En esa dimensión del espíritu. Conoce la estrategia. Entiende la estrategia. Un estratega espiritual tiene discernimiento. Un estratega espiritual tiene la perspectiva divina. Un estratega espiritual no pelea en la dimensión de sus enemigos, sino que en la dimensión más alta que ha recibido del Señor.
No pelea con ellos, los somete, los desarraiga, los desecha. Seguimos acá. Rápidamente. Vamos a ver si me da tiempo de terminar por lo menos 2 estrategias más. ¿Por qué? No creo. No creo. La otra característica de un estratega espiritual es que tiene capacidad de adaptación. Y miren y présteme atención, porque cuando hablamos de capacidad de adaptación, no estamos hablando de conformarnos a las circunstancias, no. Un estratega espiritual no se conforma a lo que está sucediendo. Él siempre busca transformarlo para que se manifieste la realidad de Dios. Cambiarlo para que sea transformado, esa es la palabra, por la realidad, por la verdad de Dios. Una estratega espiritual siempre va a tratar de manifestar la verdad de Dios en toda circunstancia. Pero escúcheme bien, para ello un estratega tiene capacidad de adaptación y es lo que hablaba Pablo. Vamos a la escritura rápidamente. Miren esto. Filipenses 4, 12, 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo, en todo y por todo he sido enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Un estratega espiritual tiene capacidad de adaptación y esta característica la vemos manifestada a plenitud en José. José no se conformó a lo que estaba viviendo, no malentienda esto, porque la capacidad de adaptación es la resiliencia. Es esa capacidad que el Señor nos ha entregado y que debemos desarrollar para poder atravesar la circunstancia, la situación, el valle y poder vencerlo. Entonces, un estratega espiritual se adapta, como lo hizo José, para poder llegar a donde José llegó. Mire, José fue metido en una cisterna y fue vendido como esclavo. Fue metido en una cisterna y fue vendido como esclavo. Luego paró en la casa de Potifar. Luego, después de que aparentemente parecía que todo iba a estar bien, a pesar de su posición de esclavo, yo no veo la luz de la escritura que él se estaba quejando diciendo, pues es posible que yo, después de ese sueño que me dio el Señor, ando aquí de esclavo y de sirviente, ¿no? Dice que todo lo que venía a la mano de José, él lo hacía prosperar, porque una persona que tiene capacidad de adaptación, todo lo que es puesto en sus manos, prospera. Porque no son personas quejumbrosas. Las personas quejumbrosas hacen estéril lo que Dios pone en sus manos. Las personas quejumbrosas hacen estéril lo que Dios ha puesto en sus manos. Pero las personas con capacidad de adaptación, los verdaderos estrategas espirituales, hacen fructífero y productivo lo que Dios ha puesto en sus manos. Qué poderoso y qué tremendo. Por eso es que José prosperó. Él no se quejó, él tuvo capacidad de adaptación. Y luego de eso lo culpan de algo que él no hizo. Y él paró en la cárcel. Pero dicen que en la cárcel, aún estando en la cárcel, él fue fructífero. Porque él tuvo estrategia. Él caminó con la estrategia divina. Él entendió lo que el Señor había puesto en sus manos. Y él esperó su momento.
nosotros tenemos dos opciones. O nos dejamos destruir por la crisis o desarrollamos como estrategas espirituales la capacidad de adaptación para caminar sobre esta crisis y lograr los propósitos del Padre. Miren, hay una planta que tiene capacidad de adaptación. Una mata, un árbol. Árbol se puede decir, no lo sé. Y es la palmera. Esas que vemos cerca de la playa, por ejemplo. Cuando los vientos soplan, esta palmera tiene la capacidad de llegar hasta el suelo y de doblarse todo lo que sea necesario, pero no es desarraigada del lugar donde ha sido plantada. Eso se llama capacidad de adaptación. Por eso es que, como hijos de Dios, para poder desarrollar esta capacidad de adaptación, tenemos que ser flexibles y ajustarnos a las temporadas proféticas, arraigarnos a la gloria pasada, arraigarnos a lo que vivimos, arraigarnos a lo que alguna vez tuvimos, nos va a hacer rígidos. Arraigarnos a lo que aprendimos y ser rígidos, en vez de hacernos flexibles como la palmera, nos va a partir a la mitad. Entonces, una estrategia espiritual tiene capacidad de adaptación para poder llegar a cumplir el propósito. Y esa fue la cualidad más resaltante de José. Quizás muchos dicen, bueno, el favor y la gracia, claro que sí. Pero si José no hubiese tenido capacidad de adaptación, ese favor y gracia no hubiese podido ser manifestado. Porque él aún sabiendo que el Señor lo había puesto para cosas grandes, caminó sin quejarse en medio de su proceso de formación. Y aunque había cosas que me imagino que él no entendió, él sabía que había un lugar de gobierno que estaba esperando por él. Entonces, o las circunstancias te destruyen o te hacen más fuertes. Esto no es un cliché, esto es escritural. Por eso que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y eso es una estrategia espiritual, es esforzado. Cuando la palabra esforzarse es ir más allá de nuestras fuerzas. Esfuérzate y sé valiente. Hay personas que están haciendo lo que deben hacer y Dios les está entregando una encomienda mayor. No, yo estoy haciendo esto, yo no puedo más. Un momentico, hermano, ¿qué es eso? Dios te ha dado la capacidad para que puedas cumplir encomiendas mayores. Lo que pasa es que a veces le tenemos miedo al futuro, miedo a lo que nos va a ser entregado, o simplemente resistencia a lo que el Señor nos quiere dar. Y por eso es que vemos que hay personas que logran grandes cosas en el Señor y hay personas que se quedan estancadas, porque se conformaron con el escalón anterior. Cuando Dios te dijo, sube las escaleras, sube, hay más. Ay, no, pero yo estoy cansado, yo he subido bastantes escaleras, pero hay más porque todavía no has llegado a donde tú quieres llegar. A donde el Señor quiere, que tú llegues. Esfuérzate y sé valiente. Valentía no es ausencia de miedo, es saber enfrentar este miedo para poder lograr el propósito que el Señor tiene contigo y con tu casa. Esforzaos, trabajad, cobrad ánimo.
Qué poderoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando el Señor nos habla así, nos hace, despierten, reaccionen, sí pueden. Si pueden alcanzar lo que yo he puesto en sus vidas, si pueden alcanzar, porque ustedes, yo les he dado el carácter del estratega, ahora los voy a despertar, los voy a desarrollar, lo voy a pulir para que te muevas de manera estratégica en este tiempo y no seas un niño. Y camines conforme a la voluntad del Señor. ¿Será que me da tiempo de una más? ¿Será que me da tiempo de una más? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla, a mí me gusta, me parece tan hermoso cuando el Señor nos habla en esta forma. Voy a cerrar con esta, son muchas otras características, pero percibo en mi espíritu cerrar con esta. Miren esto. Un estratega espiritual sabe cómo utilizar los recursos que les han sido dados. Es decir, un estratega espiritual primero reconoce todo lo que ha sido puesto en tus manos. Ese Señor nos dice qué tienes a la mano y hay personas que no saben qué tienen a la mano. El Señor va a abrir los ojos en este tiempo para que sepamos reconocer todo lo que ha sido puesto en nuestras manos. Un estratega espiritual, primero, reconoce lo que ha sido puesto en sus manos, que tiene disponible en este momento. No está buscando tener más. Busca reconocer lo que tiene en sus manos y logra hacer uso inteligente de lo que ha sido puesto en sus manos. Es decir, un buen mayordomo. Porque ¿qué hace? Con lo que ha sido puesto en sus manos, y fue lo que le pasó a José, extrae el mayor potencial de eso que ha sido puesto en sus manos, lo utiliza de manera correcta y sabia y minimiza cualquier desperdicio que pueda generar el uso de este recurso que ha sido puesto en sus manos. Poderoso. Hay cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, pero lamentablemente no sabemos cómo usarlo y a veces o lo descuidamos o lo perdemos. Y un estratega espiritual no desperdicia nada de lo que viene a sus manos. Porque reconoce lo que ha sido puesto en sus manos, lo utiliza de manera inteligente y lo vuelve productivo. Fíjense, José, ¿qué productivo puede ser estar en una cárcel? Pues Josué se volvió productivo dentro de una cárcel, porque él pudo ver la oportunidad. ¿Se acuerdan de que un estratega tiene la perspectiva de Dios? No se echó a morir, si Dios me dijo que yo tenía gran ministerio y mira, estoy en esta cárcel. No. Josué hizo de la crisis una oportunidad y lo poco lo hizo recurso que utilizó a su favor porque es la cárcel y lo que hace en la cárcel, lo que Dios usa para llevarlo a esa posición de honra y de gobierno que tuvo José, que lo llevó a preservar a su propia nación. Cierro con una característica. Un estratega espiritual siempre está dispuesto a pagar el precio que sea necesario para lograr el objetivo que le ha sido encomendado. Lo que pasa es que muchos hijos del Señor no están dispuestos a pagar el precio. Quieren el resultado, pero no el precio que implica ese resultado. No dejar cosas que se deben dejar, no entrenarse cuando deben entrenarse e invertir ese tiempo. Y prefieren echar a un lado
lo que Dios ha puesto en sus manos porque no están dispuestos a pagar el precio. Un estratega espiritual siempre está dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Pon eso en tu mente para siempre, para que el propósito del Señor sea logrado, porque un estratega espiritual no es egoísta, no es individualista, no es egocéntrico. Un estratega espiritual no solo piensa en sí mismo, sino que piensa en los demás. Cierro con lo siguiente, no puedo continuar porque el tiempo ya nos... hay otras reuniones y cosas que atender. Escúchame bien. Un estratega sabe que si se rinde, muchos se rinden con él. Y un estratega también sabe que si continúa, muchos van a continuar con él. Así que no es egoísta en sus propósitos. A mí me llama la atención escuchar gente que está dentro de las filas del Señor, ministros del Señor, que lo dejan todo así, sin importarles nada ni nadie. Todos pueden ser estrategas espirituales del reino, si lo entendemos. Un estratega es aquel que se mueve estratégicamente. Ahora, hay diferentes tipos de estrategas, pero no vamos a entrar ahí ahora. Entonces, un estratega espiritual está dispuesto a pagar el precio que sea necesario por los demás. Escúchame bien. Cuando digo por los demás es porque siempre un estratega va a afectar a otros estrategas. Si José no hubiese pagado ese precio, el pueblo, la nación de Israel no hubiese sido preservada. Hay estrategas que van al frente, hay estrategas que van en el medio, hay estrategas que van en la parte de atrás. Si alguno deja su posición, no resolvemos problemas ni suplimos necesidades, porque esa es la principal función de un estratega, es resolver problemas y suplir necesidades. Gracias por haberse conectado en esta mañana. Les envío un fuerte abrazo. Faltaron muchas cosas que dar, pero sé que el Señor entregó la porción que nos era necesaria en esta mañana. Les invito a que se puedan conectar nuevamente al Diario del Salmista el próximo jueves a las 9 de la mañana, hora Miami. Escúchame bien. Importantísimo. Desde la Red de Intercesores Latinoamericanos Redil hemos creado un entrenamiento que se llama Activando los Estrategas Espirituales. Ya está disponible en nuestra plataforma. Para Venezuela y para Argentina, aplicando cupones dentro del territorio venezolano y dentro del territorio argentino, no es aplicable fuera, les va a quedar el entrenamiento completamente gratuito. Y aquellos que por alguna razón no puedan dar la ofrenda solicitada, pueden acercarse a nosotros para poder brindarles una solución. Pero escúchame bien, tú tienes que estar en este entrenamiento. Son 6 semanas que el Señor nos va a entrenar como estrategas espirituales. Es un inicio realmente, un abreboca. ¿Quién es un estratega? El carácter del estratega, características del estratega, cómo activarnos como estratega, de nuestra familia, de nuestro territorio. Vayan a la www, ahí están colocando el enlace, vayan a la www.redilglobal.org, inténtalo varias veces, Dailin, métase allí. Yo la abrí temprano y me abrió perfecto. Vayan al enlace e inscríbanse. Tú tienes que estar en este entrenamiento, porque es un tiempo de actuar con estrategia.
No de actuar impulsivamente y como vaya viniendo vamos viendo. No, no, no. De actuar con estrategia. ¿Cómo nos vamos a mover en los tiempos de crisis que se siguen acentuando en medio de las naciones? Crisis tecnológica, crisis de la salud, crisis política, crisis económica, crisis educativa. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Tiene que ser una estrategia espiritual. Les bendigo grandemente. Gracias por haber compartido esta transmisión. Gracias por haber estado en esta mañana escuchando. Cuéntenme antes de irse, ¿qué se llevan en esta mañana? ¿Qué se llevan en esta mañana? Ahí está toda la información, María, en la www.redilglobal.org está toda la información. Busquen la pestaña que dice entrenamientos. Allí está toda la información. Mientras que ustedes colocan qué se llevan en esta mañana, se los voy a mostrar rápidamente. Porque tenemos dos modalidades. Tenemos dos modalidades. La modalidad presencial, puedes hacerlo presencialmente directamente en Miami o lo puedes hacer a nivel online. Ya les voy a compartir pantalla un minutito. Mira, aquí estamos. En la www.redilglobal.org, en la pestaña que dice entrenamientos, activando a los estrategas espirituales. Comenzamos el lunes 1 de noviembre a nivel online y el sábado 6 de noviembre a nivel presencial. Este entrenamiento está dado para adultos, jóvenes y niños. Espectacular. Es un entrenamiento especializado que conduce a un entendimiento profundo de las operaciones espirituales que están activas en este tiempo y de las estrategias que el Espíritu está implementando para abrir el camino al retorno del Mesías y establecer el reino de Dios. ¿Te acuerdan que un estratega conoce la estrategia? Pues vamos a conocerla y nos vamos a activar como estrategas espirituales en este tiempo desde nuestro territorio. Así que sin más, mis amados bellos, les bendigo grandemente, que tengan un día maravilloso en el Señor. Les recuerdo que el día de mañana estamos en nuestro programa. Hoy es 7 de septiembre, mañana estamos 8 de septiembre en nuestro programa Voz Profética para hoy, 8:30 de la mañana, hora Miami, para escuchar las instrucciones que el Señor está trayendo en este tiempo, estrategias que el Señor está dando. Vamos a tener la compañía de profetas allí con nosotros y por favor conéctese mañana. Vamos a estar bien activos para que el anuncio profético pueda llegar a las naciones y que los estrategas espirituales puedan ser activados en todo el territorio, en todo el planeta. Les bendigo grandemente, que tengan un día maravilloso. Nos encontramos en el próximo Diario del Salmista. Chao.